Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos del cambio de rumbo que ha supuesto el ataque de Estados Unidos a Venezuela con la captura de Nicolás Maduro y, sobre todo, qué giros puede conllevar en el mundo. ¿Será Groenlandia el próximo objetivo de Donald Trump? ¿Qué consecuencias puede implicar para el futuro de la Unión Europea y de la OTAN? Lo abordamos con el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Nicolás Pascual de la Parte. Bienvenido, Nicolás. Bienvenido, muchas gracias, feliz año. Muchas gracias por estar aquí igualmente, y con la eurodiputada del Grupo Socialdemócrata, Leire Pagín. Muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Gracias a los dos. El 2026 apenas ha empezado y ya vemos que el cambio que pensábamos que iba a pasar ya está aquí. Vemos que el derecho internacional ahora mismo está en riesgo, ya no es el paraguas con el que se contaba antes. Ante esta situación, ¿qué papel puede tener la Unión Europea? ¿Es aún posible defender un mundo de reglas cuando ahora mismo la Unión Europea no tiene un verdadero aliado, Nicolás? Yo creo, gracias por la pregunta, yo creo que la Unión Europea tiene que dejar de lamentarse de lo que no hay o lamentarse de lo que hay. La Unión Europea tiene que actuar como un actor internacional por derecho propio y brillar con luz propia. No tenemos que mirar a nadie, tenemos que avanzar en nuestro proyecto de integración política, de integración diplomática, de integración en defensa, económica, crear un mercado común financiero, mercado común de la defensa, que es muy necesario, hablar con una sola voz. Es decir, los europeos nos tenemos que creer lo que somos, que es un actor internacional fuerte, que defiende principios, que defiende ideales claramente europeos. Importante es avanzar en la integración europea para que Europa sea un actor internacional respetado y que sepa exactamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que defender. Y después veremos cómo nos relacionamos con los demás. Pero esto que comentas, Nicolás, ahora mismo, en los tiempos que corren, es muy valiente. Es que no nos queda otra, no es una opción ya quedarnos a la expectativa de lo que hagan otros, de lo que haga Putin, de lo que haga Trump, de lo que haga Xi Jinping. La reacción no es una política aceptable ahora mismo. Tenemos que ser proactivos, propositivos, y que la voz de Europa se oiga en todos los conflictos y en todos los continentes, pero con una sola voz. Es más, puede haber varias voces, pero que digan lo mismo. Pero Europa tiene que ser un actor internacional y por eso tenemos que hacer los deberes internos nuestros, que es, como digo, la integración del mercado común en todos aquellos sectores que todavía no es operativo, y especialmente en estos momentos en el tema de seguridad y la defensa. Apenas empezó el año, Leire, Estados Unidos entró en Venezuela, habla abiertamente de adquirir el petróleo del país. Es algo que de todas formas ya se preveía en su documento de seguridad nacional. Estados Unidos quiere volver a controlar el continente americano como lo había hecho antaño, con una lógica de esferas de influencia. Y ante esta situación, ¿cómo queda Ucrania? Porque esto puede ser un cheque en blanco para Vladimir Putin. Efectivamente, yo comparto la idea de que Europa y la Unión Europea tiene que despertar de una vez por todas. Tenemos que situarnos en el mundo, no que vendrá, sino que ya ha venido. Hoy todos los escenarios que preveíamos, los peores sueños que teníamos, se están cumpliendo. Por tanto, es la hora de actuar. ¿Y qué es actuar? Actuar es poner en valor todas las reglas internacionales que hemos aprobado durante muchos años. Y la Unión Europea debe, de forma muy clara, hacer dos cosas fundamentales. Blindar su unidad de quienes hemos construido la Unión Europea desde valores democráticos, de cooperación internacional y de derecho internacional, y por tanto dejar fuera a aquellos que son enemigos dentro de casa. Y dos, acelerar nuestra apuesta por una alianza estratégica con otros actores del mundo que comparten valores y mirada en el mundo. Estoy hablando, por supuesto, de América Latina, ahora hablaremos de Mercosur, pero estoy hablando también de Japón, de Canadá, de Sudáfrica, de tantos y tantos lugares del mundo, Australia, Nueva Zelanda, con los que compartimos una visión del mundo y con los que tenemos que, de forma muy clara, estrechar relaciones estratégicas y globales. Y también lo comparto, la Unión Europea ha llegado el momento de acelerar su estrategia su autonomía estratégica en términos comerciales, económicos, en términos de seguridad y en términos de preparación y respuesta. Tenemos un enorme potencial. Tenemos que aplicarlo mirando hacia adentro con mayor capacidad diplomática y mayor fortaleza. Esto ya estaba encima de la mesa hace 2 años. La brújula de la defensa que mi compañero Pepe Borrell puso encima de la mesa es una magnífica hoja de ruta. Ahora lo que hay que hacer es cumplirla con determinación y con claridad.
Donald Trump, después de la captura de Nicolás Maduro, se siente especialmente fuerte, ha amenazado a Cuba, Colombia, México, por supuesto, Groenlandia. La respuesta de la Unión Europea ha sido bastante tibia, especialmente de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Hasta qué punto la Unión Europea puede responder a Trump si se hace finalmente con Groenlandia, Nicolás? Es que ese escenario, primero vuelvo a lo que hemos dicho antes, la Unión Europea no puede estar en plan reactivo esperando a ver qué hacen otros para moverse. Tenemos que tener claramente una política con respecto a Groenlandia y yo creo que la compartimos todos aquí en Europa y en la OTAN. El tema de la seguridad de Groenlandia y por tanto la seguridad del Océano Ártico y del Océano Atlántico y del tránsito del Océano Ártico al Atlántico ha de ser una materia de la OTAN. Una defensa colectiva es parte de la defensa colectiva. Groenlandia no pertenece a la Unión Europea porque hubo un referéndum que así lo decidieron libremente, pero sí pertenece a la Alianza Atlántica. Y por tanto debe ser responsabilidad de toda la Alianza Atlántica garantizar las rutas marítimas, la seguridad de tránsito y no solamente de un país, como puede ser Dinamarca o Estados Unidos, por potente que sea. Si nos aproximamos a este problema desde esa perspectiva colectiva, de gestión por parte de la OTAN, creo que se puede llegar a un acuerdo, se debería llegar a un acuerdo, pero aquí apostamos claramente como europeos y como socios de la alianza en que la seguridad del Atlántico Norte y del Ártico, y por tanto de Groenlandia, es una seguridad compartida en el seno de la OTAN. Pero Donald Trump ha dicho que se va a hacer con Groenlandia por las buenas o por las malas. No hay término medio, Leire. Bueno, yo creo que la OTAN y la Unión Europea tienen encima de la mesa una capacidad de responder y de llegar a un acuerdo de forma clara por una razón. Porque Trump tampoco puede hacerse con todos los objetivos sin contar con sus aliados hasta ahora. Es decir, Trump puede hacer intervenciones puntuales. No es la primera vez que Estados Unidos se salta a la legalidad internacional, no es la primera vez que Estados Unidos vulnera la soberanía de un país, lo hemos visto en el pasado. La diferencia es que la respuesta mundial y social fue muy contundente y yo creo que lo va a volver a ser. Quiero decir con ello que vamos a escuchar también muchos anuncios que luego no se van a poder producir. Yo sigo creyendo en la fortaleza de la OTAN, sigo creyendo en la fortaleza también de la Unión Europea y por tanto lo que creo que tenemos que hacer de forma muy clara es poner pie en pared y poner límites de forma contundente y clara. Confío en que hoy se llegue a un acuerdo, pero confío también en que la Unión Europea, después de esta amenaza, sea capaz de acelerar el fortalecimiento de su unidad y de su capacidad de defensa de una vez por todas. Esos deben ser algunos de los deberes que tenemos que poner encima de la mesa, así como prepararnos mejor para otro tipo de amenazas que están ahí y que nos han tocado en los últimos años. Estoy hablando de incendios, estoy hablando de desastres naturales. España es un claro ejemplo, desgraciadamente, de esto. Estoy hablando de ataques híbridos, estoy hablando también de apagones energéticos. Es decir, la Unión Europea debe fortalecer sus capacidades de anticipación, prevención y respuesta de las nuevas realidades que hoy ya tenemos aquí. Y tenemos instrumentos para hacerlo, pero hay que acelerar ese proceso de fortalecimiento. Los dos han hablado de unidad, de tomar decisiones, pero la respuesta hasta ahora de la Comisión Europea ha sido muy tímida. ¿Están decepcionados con cómo se está comportando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Nicolás? Tampoco hay que atribuir a von der Leyen competencias que no tiene. Es decir, von der Leyen no puede hablar en nombre de los 27 si los 27 no le permiten que lo haga. Y hemos de reconocer con humildad que existen divisiones dentro de los 27 con respecto a muchos conflictos y a muchos problemas internacionales. Ella no puede hablar por su cuenta ni puede arrogarse competencias que no tiene, como digo. Y por tanto ella es consciente de que con respecto a algunos temas no existe una unidad de criterio ni una unidad de mensaje en los 27. Eso es lo que tenemos que hacer, que ella sea nuestra portavoz, no que tome decisiones por su cuenta y riesgo, sino que sea la portavoz de una posición unida. Y eso lo tenemos que hacer a nivel de jefe de Estado y de Gobierno, el Consejo Europeo, a nivel de los ministros de Asuntos Exteriores, los ministros de Defensa, etcétera, etcétera. Es a nosotros al que nos corresponde. Yo no pondría toda la responsabilidad en una o dos personas en este tema. La estrategia de apaciguamiento, por así decirlo, con Donald Trump no funciona, encararse tampoco funciona. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha insistido en que la OTAN puede reforzar la vigilancia y el control en la zona del Ártico y así calmar las dudas de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia porque las justificaciones de seguridad nacional ya no se sostendrían, ¿no? ¿Puede ser esta la única solución? ¿Aumentar la presencia quizás de la OTAN o que Estados Unidos pueda tener más bases militares en la isla? Yo creo que hay que hacer aquí, poner encima de la mesa una combinación
de líneas políticas. Una, desde luego, disuasorias, que es efectivamente fortalecer la capacidad de defensa de Groenlandia para garantizar que los temores que pueda tener Estados Unidos o cualquier otro Estado miembro de la OTAN se puedan disipar. Pero también hay que fortalecer y desarrollar la acción diplomática. Lo que yo sí he hecho de menos de la Unión Europea y de la Comisión, también de algunos de sus Estados miembros, porque quiero recordar que, por ejemplo, España en eso ha sido muy contundente, es la capacidad de influencia diplomática. Creo que en los últimos años hemos renunciado, lo hemos visto también en Gaza, lo hemos visto en otros conflictos, hemos renunciado a liderar esa capacidad política y diplomática de la resolución de conflictos. Y creo que la Unión Europea debe volver a ese papel de mediador, a ese papel político, a ese papel de diplomacia política. Tiene capacidad para hacerlo en alianza, de nuevo, con otros países de diferentes regiones del mundo, y creo que es el momento de desplegar toda esa capacidad. Por tanto, hay que hacer una combinación entre esas medidas disuasorias, fortalecimiento de medidas de defensa, pero también capacidad de influencia diplomática y despliegue diplomático desde la unidad de la Unión Europea. Nicolás, ¿estás de acuerdo? Quizás esta podría ser la solución, la que plantea Mette Frederiksen. No lo sé, vamos, yo creo que con respecto a Groenlandia existen más o menos 3 escenarios. Posiblemente habrá más, pero 3 escenarios básicos. El escenario de Texas, por ejemplo, que fue, como sabemos, parte del territorio primero de España, después de México, que se independizó primero y una vez que consiguió la independencia se integró en los Estados Unidos de América. Eso puede ser uno de los escenarios que esté barajando Washington. Escenario Texas. Otro escenario es comprar Groenlandia al Estado danés, que ya ha dicho esto, que se ha negado en rotundo a venderla por ningún precio. Y el tercer escenario es la de colaboración entre Dinamarca y Estados Unidos en la defensa de Groenlandia, y que Estados Unidos, recordemos que entre Estados Unidos y Dinamarca, aparte de la OTAN, existe un tratado bilateral de defensa que data de 1951, que permite a los americanos establecer aquellas bases militares que consideren necesarias para la seguridad de esa zona del mundo. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, se abrió la base actual de Pituffik, pero se abrieron hasta 10 bases más contra la Alemania de Hitler entonces, y después se fueron desmantelando durante la Guerra Fría. Es decir, existe la base legal jurídica suficiente para que Estados Unidos establezca aquellas bases militares que considere necesarias para la seguridad del Ártico, y que Dinamarca además ha manifestado que está dispuesta a considerar los planteamientos de Washington en el tema de la seguridad. Yo creo que ese debe ser el escenario en el cual se muevan las negociaciones actualmente. Yo creo que va a estar ahí. Los otros 2 primeros escenarios, que los manejan algunos republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos, no creo que sean de recibo. Nicolás Leire, nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido, creo que, muy interesante y creo que va a ayudar mucho a la audiencia. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.